La Eucaristía. ¿Qué creemos en la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía que creemos en la Iglesia Católica? Que es el cuerpo de Cristo. En San Lucas capítulo 22 versículo 19. Tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Como Jesús para mí es el camino, la verdad y la vida, yo le creo a él, que el pan que tomó y lo mostró y dijo: esto es mi cuerpo, yo le creo. Puede ser que otra persona diga que no es el cuerpo de Cristo, se le respeta, pero yo le creo a él. Esto es mi cuerpo, para que se den cuenta que no es un cuerpo ficticio, que no es un cuerpo de mentira, simbólico. Escuche lo que sigue: que por vosotros es dado, de modo que no es un cuerpo ficticio. Es el mismo cuerpo que fue dado por la salvación del mundo. Que por vosotros es dado. Es un cuerpo no ficticio. Es un cuerpo real. No es un cuerpo simbólico. Es un cuerpo real. Luis Toro, al igual que los católicos, cometen aquí lo que se conoce como la literalización del texto, que debería interpretarse de forma alegórica. Cuando interpretamos la Biblia se corre el riesgo de caer en cualquiera de estos dos errores. El primer error es la alegorización, que es algo que debe entenderse literalmente y se alegoriza, y también se literaliza lo que debe entenderse alegóricamente. Este es el error que está cometiendo el señor Luis Toro aquí, y también la Iglesia Católica en su catecismo. Porque piensa: no, tú hablas sin saber, sin conocer. Mira, sí conozco, mira, aquí está, ¿ves? Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es, mira, la edición del 93, una de las más actualizadas. Aquí está, mira lo que dice aquí: creencias católicas, las creencias católicas y sus tradiciones, tanto antiguas como las más nuevas. Aquí están, ¿ves? ¿Sabe quién escribió esto? John F. O. Grady. Es un sacerdote católico. Ahí está, es un sacerdote de la diócesis de Albany, New York, de Nueva York. Mira, tengo este libro, ¿ves? Catolicismo. Aquí está, escrito por, o editado más bien, por Jorge Branto, que primero fue escrito también por un sacerdote católico, y esta es una segunda edición. Tengo muchos otros libros católicos que he colectado y que leo para conocer qué es lo que creen, porque yo estuve ahí, yo conozco lo que ustedes creen. Así que no me vengan con cuentos. Aquí está todo. Mira, catecismo católico, repito, catolicismo. Y aquí está, las tradiciones más antiguas y nuevas y las creencias católicas. Aquí están, ¿ves? Estos libros yo los he leído y los conozco y sé lo que dice. Así que no me vengan con cuentos, y ustedes pueden darse cuenta que cuando uno lee estos libros, muchas veces hasta los mismos sacerdotes y los mismos apologistas católicos hasta ignoran lo que dicen estos catecismos. Porque este mismo catecismo, pues de esto voy a hacer un video cuando se pueda para mostrar hasta dónde trazan ellos la consistencia del dogma católico de la Eucaristía, y lo trazan hasta el siglo IV, porque no pueden ir más allá porque van a conseguir inconsistencias. Esa es la realidad. Ellos dicen que Jesús allí está diciendo en Lucas 23, 19 que el pan es el cuerpo de Cristo, y está entendiendo esto literalmente. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el 23, 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esa partecita no la leyó Luis Toro, solamente leyó lo que le convino, y ustedes pueden ver la intención de él, porque la idea de él es tratar de agarrar el pedacito que le conviene, porque el texto lo que dice es: este es mi cuerpo. Si entendemos esto literal, tenemos que entender otros versículos literal, porque si no, el señor aquí Luis Toro está cometiendo el error de la literalización a algo que es alegórico. Y podemos buscar este pasaje en los evangelios sinópticos, en los evangelios Mateo, Lucas, Marcos, y también podemos buscar en Juan 6, donde aparece esto que lo vamos a revisar ahorita, y ustedes se pueden dar cuenta que aquí el señor Luis Toro literaliza algo que debe entenderse de forma simbólica o alegórica. Ese es el error que está cometiendo aquí, la literalización del texto bíblico. ¿Por qué? Porque si esto lo voy a agarrar de forma literal, tengo que agarrar muchísimos pasajes. Juan escribe mucho lenguaje alegórico que no debe entenderse en forma literal. Cuando Cristo habló con muchas alegorías en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 6, 35, 51, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. El texto, Juan 6, 35, que es un paralelo con Lucas 23, precisamente nos está diciendo qué es lo que Cristo está queriendo significar cuando él dice: yo soy el pan de vida. De hecho, él dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aún los padres de la iglesia de los primeros siglos decían que cuando dice Cristo: yo soy el pan de vida y el que viene a mí, venir a Cristo, decían ellos, significa creer en él, por lo que dice enseguida: y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque no me habéis visto, no creéis. Que aunque me habéis visto, no creéis.
Es decir, que el problema aquí era que habían unos judíos que no creían. Como no creían, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí, entonces dice, no tendrá hambre. Está hablando de tener hambre, de tener sed. Y es en ese contexto donde Cristo va a hablar de que Él es el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan de la vida. Y nos va a decir que el que come mi carne y bebe mi sangre. Esto es alegórico, esto no puede ser entendido literalmente. Así que comer la carne y beber la sangre de Cristo significa creer en el sacrificio que Él iba a hacer más adelante. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? En Juan 10:11, vean ustedes otra alegoría que no puede entenderse literalmente. Si estos van a entender esto literalmente, entonces hambre y sed tienen que entenderse en forma literal. Entonces el contexto significaría automáticamente que la razón por la que Jesús está dando pan y vino es porque tenían hambre y tenían sed. Eso no tiene sentido, a menos que sea alegórico, que sea espiritual el lenguaje con que Cristo está hablando. Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Somos nosotros ovejas literales? ¿Es Cristo un pastor? Porque no estamos hablando del pastor de función, de ministerio, sino estamos hablando del pastor que cuida las ovejas. ¿Es Jesús un pastor de esa manera que cuida ovejas y nosotros somos ovejas? ¿Esto es literal o es alegórico? Esto es alegórico, no se puede interpretar literalmente esto. Si interpretamos aquello literalmente, también tenemos que interpretar esto. El mismo autor, Cristo mismo hablando en el mismo evangelio. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús está hablando en forma alegórica, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, nosotros estamos en tinieblas, yo ahorita tengo la luz. Esta luz que está aquí, esto, a menos que lo entendamos en forma alegórica, en forma simbólica, lo que Jesús está diciendo, que Él es la luz del mundo. Entonces no, bueno, es que dijo alguien, sí, pero es que eso aparece una sola vez o dos veces, pero aquí aparece 6 veces el cuerpo y la sangre de Cristo, un apologista católico. O sea, que ¿cuántas veces Cristo tiene que hablar para que sea su palabra, para que sea palabra de Dios? O sea, como lo dijo 6 veces allá en Juan 6, entonces de que Él es el pan de vida, entonces significa que cuando Él diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, que lo dijo una sola vez, eso no es palabra de Dios. Ven, agarran lo que les conviene. Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús vuelve a decir, yo soy la luz del mundo. ¿Es Jesús el sol? No, pero Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Es alegórico, el lenguaje alegórico. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Ves? Jesús se compara la satisfacción espiritual con el agua de la vida, pero esto es simplemente alegórico, son metáforas. Es alegoría, no se pueden literalizar, porque si se literaliza se cae en el error que cae la Iglesia Católica, que cae Luis Toro, al decir que Jesús estaba diciendo que ese pan era su cuerpo. Es más, Cristo no dice que ese pan era su cuerpo solamente, Jesús también dice, yo soy el pan, yo soy el pan. Como también dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Era Jesús la vid? Porque en el 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, vosotros las ramas, ustedes las ramas. O sea, ¿somos nosotros los cristianos ramas y Jesús es una vid, un árbol de uva? No, pero eso es alegórico. Pero él dijo, yo soy. Yo le creo a Jesús porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como le creo a Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo eso, así que lo que Jesús dijo, yo soy el pan y yo soy, este es mi cuerpo. Yo también creo, entonces, debo creer entonces de la misma manera, en forma literal, cayendo en ese error literal. Yo debo creer entonces que Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, yo soy una rama. Ustedes no están viendo a Winston, ustedes están viendo una rama. Yo soy una rama de la vid verdadera, del árbol de uva que es Cristo. Eso no tiene sentido. Ese es el error de la literalización. Podemos buscar muchísimos pasajes. Por ejemplo, Mateo 5:13, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Yo estoy transustanciado. Yo no soy Winston, yo soy la sal de la tierra. Todos los cristianos somos sal de la tierra. La sal que se come la gente, somos nosotros transustanciados. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Esto es alegórico, mi amigo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Eso es Mateo 5:13. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Así que cuando ustedes ven a un cristiano, no es un cristiano, es la sal. Está transustanciada. No la puedes percibir, porque esto es literal. Cristo lo dijo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo lo dijo una sola vez, debo entenderlo literalmente, si voy a entender todo literalmente. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no solamente dice que Él es la luz del mundo, sino que dice que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, podemos buscar muchísimos pasajes donde Jesús dijo, yo soy. O Jesús dijo, vosotros sois.
Y vamos a encontrar que eran alegorías. De hecho, cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. A Jesús lo dijo, y yo lo creo. Si él dijo que lo saca, ¿por qué no te sacas el ojo, señor Luis Toro, y andas con un solo ojo entonces? Ahí está el problema. Entonces, este es el problema de la literalización. Dos problemas se cometen cuando se interpreta: alegorización y literalización. Y luego, aquí quiero observar que no cualquier persona puede hacer esa Eucaristía. No cualquier persona puede celebrar eso. Lo puede hacer aquellos que recibieron la orden, que se llama ordenación sacerdotal, que recibieron la orden. Los apóstoles recibieron la orden. ¿Qué orden recibieron? Esa es la orden. Hagan esto o hacen esto en memoria de mí, porque yo lo mando. Esto significa. Entonces aquí vemos una Eucaristía, como lo enseña la Iglesia Católica. Pan, que es el cuerpo de Cristo, no un cuerpo ficticio, el mismo que se entregó por el mundo, y solamente los apóstoles de Jesucristo que hayan recibido esa orden pueden celebrar esa Eucaristía. No cualquier persona puede celebrar. Si no ha recibido la orden, no lo puede hacer. Tiene que ser, pues, esos nuevos sacerdotes que Jesucristo dejó. ¿Y cómo sabemos que son sacerdotes? Porque escuche lo que sigue. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Escuche lo que viene. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un pacto nuevo en su sangre. El antiguo pacto era con sangre de animales, sacrificio. El nuevo pacto es con el sacrificio de Cristo. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Entonces aquí Jesucristo le dice: hagan esto. El pan y el vino, su cuerpo y su sangre, como sacrificio. Hagan esto, los está nombrando sacerdotes. Hay entonces un nuevo sacrificio, el del cuerpo de Cristo, el de la sangre de Cristo. Lo ofrece aquello que Jesucristo dejó. Hagan esto. Ahora, Luis Toro va a argumentar a favor del sacerdocio católico y va a decir que no todos pueden celebrar la Eucaristía. Con esto él quiere decir que hay un grupo especial a quien Cristo les dijo: hagan esto en memoria de mí, que es el sacerdocio, el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ese es el problema. De hecho, en el pasaje que leyó él, fíjense que si entiende que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, él dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre. Entonces la copa debería ser entendida literalmente y no la sangre de Cristo. Pero bueno, ese es otro punto que pudiéramos considerar. Pero el punto aquí es que Luis Toro defiende el sacerdocio diciendo que los que recibieron la orden fueron los apóstoles. ¿Pero acaso ellos son apóstoles? Claro, porque ellos tienen la sucesión apostólica. Eso es lo que ellos quieren, hacia allá que quieren apuntar. Pero aquí hay un problema. Y quiero tomarle la palabra, de verdad no todos pueden celebrar la cena del Señor. No todos pueden hacer la Eucaristía. Especialmente aquellos sacerdotes pedófilos, aquellos sacerdotes que tienen pecados escondidos, adúlteros y fornicarios, como lo ha habido en la historia de la Iglesia Católica. ¿Y qué ha pasado con esa consagración que han hecho ellos y la gente ha tomado la Santa Cena? Estos no deberían estar consagrando hostias para convertirla en el transustanciado cuerpo y sangre de Cristo. Ese es un problema, porque ¿cuántos curas pedófilos, pederastras, cuántos curas falsos, cuántos mentirosos hay consagrando? Y lo vemos a lo largo de lo que dicen las noticias, de la historia también. Entonces, verdaderamente no todos pueden celebrarla, si vamos a ese punto, porque muchos son pedófilos y están escondidos allí celebrando y consagrando, y la gente que está tomando, que está comiendo, que está bebiendo. ¿El cuerpo de Cristo? No, eso no tiene sentido, eso es absurdo. Pero bueno, vamos a tomarle la palabra, suponiendo que solamente los sacerdotes pueden celebrar la Eucaristía. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pedro está diciendo que todos los creyentes somos sacerdotes y que somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Y no está hablándole de un grupito selecto, está hablándole a la iglesia, a los creyentes que estaban dispersos por el mundo. A esos les está escribiendo Pedro, que habían tenido que dejar su patria y se habían expatriados. Y a ellos Pedro les escribe y le dice, consolándoles, dice: ustedes no son cualquier cosa, ustedes son real sacerdocio. Así que si todos los creyentes somos real sacerdocio, estamos todos habilitados para celebrar la Eucaristía. Pero, como dijo Cristo, siguiendo la orden: en memoria de mí, en memoria de mí. Esto. Y la Biblia dice que exactamente como Jesucristo hizo eso con pan y vino, vino a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza de Cristo. En Hebreos capítulo, hágame favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, usted verá cuando Jesucristo viene a decir
que aquellos sacrificios de la antigua alianza, Él lo dejó a un lado y estableció un nuevo sacrificio. Y ese es el que nosotros tenemos, el de su cuerpo. Ustedes lo van a escuchar, tal como lo enseña la Iglesia Católica. Era un sacrificio. Y ese sacrificio entonces viene a ofrecerlo Cristo en la nueva alianza. Escúchenlo. Primero nombra los del antiguo, que era con animales, y después el del nuevo, que es su cuerpo. Ponga cuidado. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso era según la ley del Antiguo Testamento. Pero eso ya no le agradó. No lo eliminó y quedó así, sino que ahora establece algo nuevo. Ponga cuidado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estableció lo que la Iglesia Católica sigue haciendo. Estableció esto último. Si Él lo estableció, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo respeto lo que ellas puedan decir, se les respeta, pero yo le estoy explicando por qué en la Iglesia Católica hacemos ese culto de esta manera. Estableció lo segundo. Y si ustedes no saben qué es lo segundo, aquí lo van a escuchar. Vuélveme a repetir donde dice, Él anuló lo primero y estableció lo segundo. Hágame el favor. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué es lo último que estableció que los católicos lo hacemos? Óigalo. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda de Jesucristo. Esto es lo que estableció. Entonces en la Iglesia Católica, eso que Jesucristo estableció para que seamos santificados, nosotros lo asumimos, lo celebramos. Jesús agarró pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es la ofrenda establecida en el Nuevo Testamento. Y dice, lo estableció para que seamos santificados y fue el querer de Dios. Gracias al cuerpo de Cristo. Entonces la Iglesia Católica lo cree, lo enseña y lo vive. Luis Toro ahora procede a explicar que Cristo quitó lo primero, Dios quitó lo primero, hablando de los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento, para establecer lo segundo, que es un nuevo sacerdocio o el nuevo sacrificio, la nueva manera de hacer la ofrenda, para dar a entender que el sacrificio que Cristo estableció ahora es continuo, porque esa es la idea que Él tiene. Ahora Cristo estableció lo segundo es la hostia consagrada, la consagración de la hostia, la Eucaristía. Así es que Él concluye, pero hay un grave error que el mismo capítulo 10 de los Hebreos lo va a refutar si lo leemos completo, solo que Él lee un pedacito. Además, Él tiene que referirse al contexto entero de la carta a los Hebreos. Porque ¿sabes cuántas veces se menciona la palabra sacerdocio? Se menciona 25 veces. ¿Y sabes cuántas veces se menciona la palabra Melquisedec a la semejanza de Cristo? Se menciona 11 veces. Y Él nada más va a agarrar un pedacito para decir que esto es lo que significa. No, señores, así no se hace teología, así no se interpreta la Biblia, tienen que referirse al contexto. Vamos a leer lo que dice el contexto del capítulo 10 y podemos ir al 9 al 8 porque eso comienza desde atrás. Del capítulo 2 hasta el 10 se habla del sacerdocio y se menciona 25 veces. Y se habla de Melquisedec y se menciona 11 veces, precisamente a que no tenía principio de día ni fin de día. Pero vamos a leer el 10, que es a donde él se está remitiendo, y vean lo que dice el contexto, porque él solamente mandó a leer del 8 en adelante, pero vamos a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecta a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por la cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se está refiriendo? Refiriéndose a Cristo, está hablando de Cristo, el cuerpo, no de la hostia, está hablando de Cristo mismo en persona, porque eso es lo que dice desde el 2 hasta el 8 y 9, y ahora entra en el 10 hablando de esto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 6, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, de mí. No es la hostia la que vino, no es el pan el que vino. Fue Cristo mismo en persona el que vino. Ese es el argumento aquí, Cristo en persona. No la hostia consagrada, es Cristo en persona. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley en el antiguo pacto, como dice el sacerdote, ahí estamos de acuerdo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De Cristo. Quítalo primero para establecer este último. Pero no dice, quítalo primero
para establecer esto último, que es la hostia consagrada, que es el sacrificio de la iglesia. No es eso, no, para establecer la Eucaristía. Eso no es lo que dice el texto, eso es lo que está diciendo Luis Toro, que dice, pero no dice esto. Aquí está aquello, los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de la antigua ley, del antiguo pacto, para establecer esto último, que es mi cuerpo entregado y ofrecido en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a decir. Vamos a ver si es verdad o no, a ver quién es el que está interpretando correcto o incorrectamente la Biblia. Dice en versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vean que no está hablando de la hostia consagrada, vean que no está hablando de la Eucaristía, porque la Eucaristía se sigue ofreciendo domingo tras domingo, y cada vez que tienen oportunidad, a veces lo hacen también los miércoles, lo hacen en diferentes días, se sigue ofreciendo, y Cristo es sacrificado literalmente en la hostia consagrada. Ahí está el problema. Pero aquí el autor mismo, él no lee esa partecita, porque dice, y nada más lee un pedacito, en esta voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Hasta ahí, hecha una vez para siempre. O sea, está hablando, ¿cuántas veces murió Cristo? Una sola vez para siempre. De hecho, el versículo 9, capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de esta misma manera, así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de una sola vez. De eso es que está hablando. Y dice el mismo versículo 10, dice, el versículo 11 ahora dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso no lo lee Luis Toro, porque dice que Cristo, una vez que ofreció el sacrificio de una vez para siempre, una sola vez y para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A qué? Ya descansó, ya no tiene que volver a hacer más sacrificio. Si en la misa se sacrifica a Cristo nuevamente, entonces Cristo no está sentado. Cristo se para nuevamente, es clavado en la cruz y luego se vuelve a sentar. Eso no tiene sentido. Dice que se sentó una sola vez para siempre. Ahora, vamos a leer el contexto extendido de Hebreos para que ustedes puedan ver cuál es el problema que tiene Luis Toro aquí. Vean, por ejemplo, en Hebreos 9:28, el autor está hablando de esos segundos que está refiriéndose allí para establecer esto último. No está hablando de la consagración de la hostia, ni de la Eucaristía, ni de sacrificio continuo en la misa del cuerpo de Cristo. No está hablando de eso. Y es fácil de demostrar. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre. Ahí está. Se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice que se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús descansa. No lo bajan de su trono, como dice, hay una lectura antigua, dice el sacerdote cuando consagra y dice, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. Dice, baja Cristo de su trono, lo vuelve a llevar a la cruz, lo sacrifica. Eso realmente no tiene sentido. Jesús se sentó de una vez porque descansa de haber hecho su sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos 7:27, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. Ya no necesita. Pero el sacerdote lo hace diariamente. Ya no necesita Cristo hacerlo. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús, lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. No cuando ofreció la hostia. No cuando lo dijo los discípulos, este es mi cuerpo. Ahí Jesús no se estaba ofreciendo. Jesús está ilustrando lo que le iba a pasar a él. Y que tenían que creer en él para tener vida eterna. Ese es el contexto. Y ahora está diciendo que lo hizo una sola vez. Versículo 9. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Obtenido redención eterna. Para los que ven la hostia como un sacramento y que en ella somos santificados y entonces alcanzamos un mejor nivel de espiritualidad. No, eso no tiene sentido. Además que se le adora a Cristo en latria, que es un nivel muy alto que solamente le pertenece a Dios. En la hostia se adora la hostia porque es Cristo mismo allí. Ellos tienen la dulia, la hiperdulia y todo ese tipo de cosas, y la latria es la adoración que le pertenece a Cristo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí el texto. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Forma definitiva. No hay repetición de ese sacrificio porque se hizo una sola vez. Lo que hay es conmemoración, representación, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Escuchen, porque por una ofrenda, ya lo dijo Hebreos 9:28, que es el cuerpo de Cristo que se ofreció. Él mismo en persona se ofreció en sacrificio, en ofrenda por los pecados. Y dice, por una ofrenda, por una sola ofrenda se puede traducir. Por una ofrenda, por una sola ofrenda, no varias ofrendas. Él ha hecho perfectos o completos para siempre a los que son santificados. Ahí está, en voz pasiva, son santificados en esa ofrenda. O sea, Cristo, la ofrenda de Cristo, santifica a los que creen en Él. Esa es la realidad. Así que Luis Toro nuevamente falla en su interpretación. ¿Quién era que ofrecía los dones y los sacrificios por el pecado? Jesucristo ofreció esa ofrenda. ¿Y quién era que ofrecía esa ofrenda? Hebreos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién ofrecía esa ofrenda? No puede ofrecerlo otra persona según la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y ha sido colocado por Dios para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Es el sacerdote el que Dios ha instituido para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Por eso Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado, ofrenda, don, ofrenda. Sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes, sacrificio. ¿Quién lo ofrecía? El sacerdote. Ahora, y es que Jesucristo dejó un nuevo sacerdocio, pues, para ofrecer este sacrificio de Él, donde agarró pan en vez de un animal y dijo, esto es mi cuerpo, y ofreció ese sacrificio en vez de ese animal. Sí, Jesucristo lo cambió, según dice Hebreos capítulo 7, versículo 11. Había un sacerdocio en el Antiguo Testamento que ofrecía animales, pero ahora hay uno que ofrece el cuerpo de Cristo, pan, que es el cuerpo de Cristo. Escúchelo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec. ya no según Leví o Aarón, sino según Melquisedec. Y oigan lo que viene, para que ustedes se den cuenta por qué en la Iglesia Católica decimos que el sacerdocio no se acabó, no se eliminó, que continúa el sacerdocio ministerial, el que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Óiganlo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Siga. Porque cambiando el sacerdocio. Otra vez. Porque cambiando el sacerdocio. Por tercera vez. Porque cambiando el sacerdocio. Aquí no dice se eliminó, aquí dice se cambió el sacerdocio. Por eso en la Iglesia Católica tenemos sacerdotes, porque no se eliminó, se cambió. Antes eran los sacerdotes que ofrecían animales, ya lo leímos. Ahora es el que se ofrece el cuerpo de Cristo. Y ya ese nuevo sacerdote es a la manera de Melquisedec. Ciertamente dice cambiado el sacerdocio, pero está refiriéndose al sacerdocio levítico, que cambió por ¿cuál? Por el sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es Cristo, hecho sacerdote de una vez y para siempre. Cristo, no un grupo de sacerdotes. Ahora, Cristo sí nos instituyó a nosotros como sacerdotes, real sacerdocio. Repito, 1 de Pedro 2:9, no un grupito selecto. Todos los cristianos somos sacerdotes porque representamos a Dios en la tierra. Ese es el rol del sacerdote, pero no en el sentido de ofrecer sacrificios. No, amigo Luis Toro, ahí estás equivocado. Porque cuando Pedro dice que nosotros somos llamados real sacerdocio, es para anunciar las buenas nuevas de la luz admirable de Dios que nos ha llamado. Sencillamente es para eso. En ese sentido, como nosotros anunciamos esa buena del Señor, nosotros somos sacerdotes, representamos a Dios en la tierra. Eso es lo que dice el texto. Aquí tú simplemente agarras el pedacito, dice que no fue eliminado, sino que fue cambiado. Bueno, ¿cambiado por cuál? Lee, sigue leyendo y lee el contexto, no cortes allí. El contexto está refiriéndose al sacerdocio de Melquisedec de Cristo, no de los demás, punto. Eso es muy sencillo de entender. Quieren saber por qué dice que la manera de Melquisedec, y lo van a comparar cuando Jesucristo le dijo, hagan esto, y qué era lo que estaba haciendo, pan. Esto es mi cuerpo. El sacrificio de la nueva alianza está en Génesis capítulo 14, versículo 18, donde ustedes van a ver que se cambió el sacerdocio y ya no es a la manera de Aarón, ahora es a la manera de Melquisedec. ¿Por qué de Aarón no? Porque eran animales, que su sangre no podía perdonar pecados. ¿Por qué el de Aarón? Porque es pan y vino. ¿Y qué fue lo que Jesús tomó? Pan y vino. ¿Y qué dijo? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el cuerpo mío que va a ser entregado, la sangre derramada para el perdón de los pecados en la nueva alianza. Hagan esto. Entonces vemos que no eliminó el sacerdote, lo que hizo fue cambió el sacerdote, eliminó el sacrificio de la antigua alianza, estableció el segundo, el del cuerpo de Cristo. Y escuche cómo dice, ¿cómo son los sacerdotes del Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo. Sacó pan y vino. Recuerda Lucas 22:19, Jesús tomó pan y vino y dijo, esto es mi cuerpo, porque Jesús es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y cuando le dijo a los apóstoles, hagan esto, está ordenando nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, que van a ofrecer lo mismo. Hagan esto, lo mismo,
pan y vino en conmemoración mía. Para que los sacerdotes católicos sean de la misma orden de Melquisedec, tienen que tener paralelo con Melquisedec. No es solamente el pan y el vino. El autor a los hebreos dice que la semejanza de Melquisedec con Cristo consiste básicamente en que Melquisedec no tiene ni padres, no se le conoció genealogía, ni se sabe de dónde vino, ni se sabe a dónde se fue, no se sabe qué fue lo que pasó con él, no tiene principios de día, ni fin de días. Esa es la semejanza de Cristo con Melquisedec. Para que los sacerdotes católicos sean de la orden de Melquisedec, no tienen que tener ni principio de días, ni fin de días, ni tener padre, ni nada de estas cosas. Esa es la verdadera representación de Melquisedec. Melquisedec es la semejanza del Hijo de Dios. Y los católicos, los sacerdotes católicos, no pueden ser a la semejanza de Melquisedec porque no rinden esa similitud que Cristo tiene con Melquisedec. Como Cristo es eterno, no tiene principios de día ni fin de días, Él sí es precisamente de la orden de Melquisedec, y Melquisedec solamente fue una semejanza, pero en ninguna parte se nos ha instituido a los cristianos, a sacerdotes que sean de la orden de Melquisedec. Solo Cristo es de la orden de Melquisedec, no los sacerdotes católicos. Ahí hay un error también. San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que vamos a leer, San Pablo dice que Él hace lo mismo que Jesucristo mandó, porque Él es sacerdote a la manera de Melquisedec. Ofrece pan y ofrece vino, no ofrece otra cosa. Aquí el sacerdote Luis Toro miente porque él dice que Pablo, en 1 Corintios 11, dice él que él es sacerdote a la manera de Melquisedec porque ofrece pan y ofrece vino. Eso en ninguna parte yo veo en 1 Corintios 11 que Pablo diga semejante barbaridad. No dice eso, eso lo estás diciendo tú prejuiciado. Y de hecho la muchacha va a leerlo y ustedes se van a dar cuenta que cuando lo lea no dice que Pablo dijo que él era sacerdote según la orden de Melquisedec que ofrece pan y ofrece vino. Eso es una mentira tuya y es un prejuicio tuyo, no lo dice el texto. Vamos a verlo. Y cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo creemos y lo enseñamos en la Iglesia Católica, porque está escrito, escuche 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor. ¿Se acuerdan Lucas 22, 19? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, háganlo. Yo recibí del Señor. ¿Qué? Lo que a mi vez les he enseñado. Él no quiere que dejen de enseñar eso. Por eso la Iglesia Católica lo ha enseñado 2000 años. Ustedes pueden buscar en la historia para ver si en alguna época la Iglesia Católica no celebró la Eucaristía. Y verá que se celebró todo el tiempo. Dijo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo está escribiendo hacia el año 50. Ellos son teólogos y saben que si le estoy diciendo verdad o mentira. 50, 60 escribió Pablo esta carta a los Corintios. Entonces, Pablo, ya Cristo había muerto, pero él recibió del Señor lo que los discípulos le habían transmitido. Se estaba transmitiendo, y es la evangelización, es la predicación que enseña la Iglesia Católica, y Pablo lo plasma hacia el año 50, 60, lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué fue? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero Pablo dice que Jesucristo lo dijo antes de morir, ya hacia el año 50 y 60, se creía lo mismo, porque él lo dijo, esto es mi cuerpo. Y él lo cree, ponga cuidado para que vea. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Siga. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que lo bebieres significa que se puede repetir, que hay que repetirlo. Todas las veces que lo bebieres, hágalo en memoria de mí. Se puede repetir. Y eso es exactamente lo que hacemos en la Iglesia Católica siempre. Y escuche lo que viene, que Pablo cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Ven que es un sacrificio de la nueva alianza? Hasta que Él venga, ya nadie puede traer otro culto, ya nadie puede traer otro sacrificio. Cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso lleva 2000 años haciéndose la Eucaristía, proclamándose la muerte del Señor hasta que Él vuelva, y nadie, absolutamente nadie puede establecer otro, porque Jesucristo eliminó este y estableció este, el del cuerpo de Cristo, y nosotros lo creemos, no lo cambiamos, lo vivimos. Y escuche, ¿era un mero símbolo para Pablo? Paren la oreja. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera este pan, de manera que el que comiere de este pan, observen que es el pan que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. El que comiere de este pan, vamos a ver si Pablo cree que ese pan es el cuerpo. El que comiere de este pan o bebiera esta copa, y bebiera esta copa, no el de la panadería, no el pan de la panadería, este pan, el que Jesús agarró y dijo, esto es mi cuerpo, y que le dijo, hagan esto en memoria mía, y que ellos lo hacen porque Jesucristo lo mandó. Dice Pablo, yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. El que comiere de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces para Pablo ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta el punto que el que lo coma indignamente es reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces
es verdad que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo lo creyó, y Pablo lo proclamó. Si Cristo dijo que eso era su cuerpo y eso era su sangre, yo lo creo. Entonces, el que no lo crea y peque contra el pan, diciendo, no, es una galleta, es un mero símbolo, no peca contra el pan, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo, esto es mi cuerpo, y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Él es sacerdote de la manera de Melquisedec, ofrece pan y vino, y es el sacrificio de la nueva alianza, sangre de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía. Entonces Pablo cree que ese es el cuerpo de Cristo, y la sangre de Cristo, al punto que si usted le recibe y no reconoce o no discierne que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Óiganlo, si fuera un símbolo no se tragaría la condenación. Escuche. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí viene lo otro. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo significa examínese, no delante de los hombres, delante de Dios, a ver si cree o no cree. Si lo cree, examínese, a ver si es verdad que cree o no cree. Y coma así del pan. Coma del pan. Y beba de la copa. Del pan y beba de la copa. Y escuche lo que viene, qué es el pan y qué es la copa. Y si usted no reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir, sin descubrir, sin darse cuenta que en ese pan está el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Se traga su propio juicio, su propia condenación. Entonces para San Pablo era 20, 30 años después, era evidente que ahí estaba el cuerpo de la sangre de Cristo, pero la gente no lo quería creer. Entonces Pablo se toma la molestia de decirle, pues si no lo cree, pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo al no discernir, al no descubrir, al no darse cuenta que es el cuerpo de Cristo. Se está tragando su propia condenación. Ahora el sacerdote Luis Toro va a citar primero a los Corintios 6:23, cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dio, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Por supuesto que esto está en Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 25 al 25, Lucas 22 del 14 al 20. Pero noten ustedes que lo que Pablo recibió como tradición en el momento de celebrar la Eucaristía o la Santa Cena o la Cena del Señor o como la queramos llamar, no utilizó Juan 6 como argumento en esta explicación. Él utiliza los textos de la escena de la cena de la Pascua, cuando Cristo celebró la cena e instituyó la Cena del Señor. De manera que de una vez desconecta la tradición que él recibió de Juan 6, porque Juan 6 es otro contexto y tiene otro significado, como lo vamos a ver en el video siguiente. Pero bueno, vamos al punto aquí. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, subraya el sacerdote Luis Toro, indignamente, pero no explica qué significa tomar indignamente. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con esto él da a entender que la persona que toma la cena indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, dando a entender que ese pan es el cuerpo y la sangre del Señor. Y desconecta toda la idea del capítulo 11, es más, del capítulo 10, porque desde allá comienza Pablo hablando sobre los abusos en la cena del Señor de estos creyentes corintos. Pero eso lo voy a explicar un momentico a la luz del contexto. Vean entonces ellos ven que Cristo está hablando de que ese pan, él sugiere que Pablo está diciendo, cuando dice será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, da a entender que estos están condenados eternamente y que ese pan es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero Pablo no está diciendo el que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, que es el cuerpo y la sangre del Señor. No dice eso Pablo. Lo que dice es que será culpado, recibirá una sentencia de juicio, recibirá un castigo. Eso es lo que está diciendo ahí, más que condenación. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ahora va a explicar Pablo qué significa indignamente. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es lo que significa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora ellos van, lo que está diciendo Luis Toro aquí, sin discernir es sin asegurarse, sin creer que en ese pan está el cuerpo del Señor. Eso no es lo que está diciendo Pablo. No mienta. Ahí no dice, cuando dice sin discernir, no está diciendo sin poder ver en ese pan a Cristo. No, esa es una idea prejuiciada, configurada por los anteojos católicos, el catecismo católico con la que usted está leyendo el texto, pero el texto realmente no dice eso. Cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, usted también dice que cuando dice juicio come y bebe para sí, está diciendo que está condenado, que está bebiendo su propio juicio, es decir, que no tiene vida eterna, se acabó, se perdió eternamente. Pero vamos a ver que el mismo texto lo va a refutar. Si Pablo está diciendo eso, los versículos siguientes no tienen sentido,
Porque quiere decir que muchos cristianos ya habían tomado la cena del Señor indignamente y ya obviamente que habían sufrido el juicio del que se menciona aquí en el contexto, del que Pablo menciona aquí. Y vean ustedes que no está comprometida la salvación eterna de esa persona. ¿Cómo lo sé yo? Por lo que dice, pues si nos examinamos a nosotros mismos, versículo 31, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Es decir, que aquí el punto no es el juicio eterno o la condenación eterna o la pérdida de la salvación como lo plantea Luis Toro. Aquí el punto es que somos juzgados, castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y si leemos desde el 30, vamos a ver cómo es que el Señor los castigaba. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, y por tomar la cena indignamente, el pan del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, muchos se habían debilitado, muchos se habían enfermados y muchos duermen. Note que Pablo no dijo muchos están muertos y perdidos eternamente como la idea preconcebida que trae Luis Toro aquí. No, está diciendo muchos duermen. La palabra dormir se utiliza para referirse a cristianos salvos, redimidos y eternamente salvados. Por eso está diciendo muchos duermen. Ese grupo de cristianos que ya había muerto, que Pablo usa la palabra dormir, ellos fueron salvos. Solamente que la muerte física fue el castigo que el Señor le dio por tomar la cena del Señor indignamente. Y también muchos se enfermaron y muchos estaban débiles entre ellos. Pero ¿qué significa tomar la cena indignamente? Para eso necesitamos ver cuáles son los abusos que realmente se estaban cometiendo. Vamos a ir desde el versículo 17 que Luis Toro no lee. Dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo. Vean que en el capítulo 11, versículo 1 dice, los alabo en esto que voy a decir, pero en esto no les voy a alabar. Va a decir el versículo 17. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Y por eso las consecuencias, por eso el castigo del Señor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Había divisiones entre ellos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está Pablo reclamando, en esto no estoy contento, en esto no los puedo alabar. Pues cuando se reúnen ustedes, no es comer la cena del Señor. Ustedes no se reúnen para comer la cena del Señor, y por eso había juicio de Dios. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El problema aquí es que la iglesia estaba constituida por grupos mixtos, gente pobre, gente rica. Los ricos traían bastante comida y muchos no traían nada, no tenían, eran muy pobres. Entonces ellos comían pero no compartían, y ahí el problema. Y entonces avergonzaban o humillaban a los que no podían traer nada. Y este es el problema aquí. ¿Cómo es posible que yo no comparto con mi hermano porque no tiene nada y digo que soy del cuerpo de Cristo? Digo que ellos son parte del cuerpo de Cristo. No, eso no tiene sentido. Entonces, pero si estoy tomando la cena del Señor y aquel que no pudo tomarla, porque la cena no era solamente consistía en pan y vino para este momento, se comía, se hacía un convive como dicen los mexicanos y se compartía, pero el problema era que había discriminación y había divisiones y había pleitos. Y entonces ustedes pueden darse cuenta que comer la cena indignamente es eso, comerla no tomando en cuenta que mi hermano también necesita de mí, no sintiéndome parte del cuerpo de Cristo con ese hermano. Ese es el problema aquí. Y como yo lo sé, Pablo va a concluir y dice, así que hermanos míos, con todo lo que yo estoy diciendo en pocas palabras, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, tomen turno, háganlo por turno, no sean así, yo quiero ya y listo. Eso es tomar la cena indignamente. Versículo 34, si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Qué es reunirse para juicio? No porque se iban a perder eternamente, el juicio de que se debilitaran, se enfermaran y hasta se murieran. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo de la pérdida de la salvación. No está diciendo que se van a tragar su propio juicio y condenarse eternamente porque no admitan que ahí está el cuerpo de Cristo en el pan. No, el cuerpo de Cristo son los hermanos, la división que había, el problema interrelacional que había. Ese es el contexto, mi amigo, y tiene que remitirse al contexto. Eso es tomar la cena indignamente. ¿Cómo yo voy a participar de la cena? Disculpen el ruido. ¿Cómo voy a participar yo de la cena del Señor y no tomo en cuenta que ese es mi hermano? Y me divido de él porque él no tiene, porque él es pobre, porque él es de esta clase social y yo soy de esta clase social. Ese es el problema. Entonces no se reúnan para juicio. ¿Y qué tipo de juicios iban a recibir? ¿Qué tipo de juicios iban a comer y beber? El juicio de debilitarse, de enfermarse y hasta morir, pero no perder su salvación porque el contexto lo niega. El contexto refuta a Luis Toro en ese sentido. Las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Entonces esto es lo que dice el contexto. Lean todo Corintios 11, no se traguen un versículo nada más. Diga hola. Hola. Es mi hijo. Bueno, bendiciones, lo voy a dejar hasta aquí porque ya la bulla llegó, pero aprendan a interpretar la Biblia en la luz del contexto. No se traguen todo lo que los demás dicen.
Bendiciones y disculpen el ruido. San Juan capítulo 6, versículo 45, él llegó a decir cosas que no dijo en otra parte. En ninguna otra cita usted va a encontrar a Jesucristo diciendo, yo soy Dios. No, en ninguna otra parte. Pero aquí en San Juan capítulo 6, versículo 45, él deja entender que él es Dios. Claro, lo va a escuchar. Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Se está cumpliendo las escrituras. Dios mismo nos está enseñando. Ahora, si Dios mismo nos está enseñando qué tenemos que hacer, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Si Él es Dios y se cumple las escrituras que nos está enseñando, pues le digo, para tener vida eterna deben creer en mí. Por eso los católicos creemos en Él, en el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que Él quiere que creamos? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos, que Él es el pan vivo, no es un pan muerto, un mero símbolo. No, si fuera un mero símbolo sería un pan muerto. Pero como es un pan vivo, significa que no es un símbolo, que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy el pan vivo, no es un símbolo, no es un pan muerto. Yo soy el pan vivo, repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Oferta. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ¿Se acuerda cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Entonces, por eso Pablo dice que tenemos que comerlo. Y escuche lo que viene. Y el pan que yo daré es mi carne. Listo. Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí no queda ni una milésima de duda. El pan que yo les doy no significa mi carne. Es mi carne. El que diga significa mis respetos. Pero aquí dice, es mi carne. Tal como lo prometió. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Háganlo de memoria mía. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Recuerda el 45? Serán todos enseñados por Dios. ¿Se acuerda el 47? En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Entonces los católicos queremos que el mundo tenga vida, que el mundo se salve. Hablamos del plan de salvación, de lo que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Creemos en Cristo, nos entregamos a Cristo. ¿Qué significa entregarnos a Cristo? A su palabra, creerle a Él. No solo el que diga Señor, Señor, entre en el reino del cielo. El que haga la voluntad de Él. Esto es mi cuerpo. Dijo, el pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Y escuche que había gente que puso a juicio sus palabras y no querían creer que eso era su carne y su sangre. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es la misma pregunta que el mundo se hace. ¿Cómo los católicos van a asegurar que ahí está la carne de Cristo? Eso es una locura, eso no se puede permitir. Vamos a ver si Jesús le dijo, les expuse fue una parábola, era un ejemplo. Vamos a ver, o si le dice que está diciendo la verdad. Jesús les dijo, de cierto os digo. De cierto, no hay duda, no hay una chispa de duda. Él es el camino, la verdad y la vida. De cierto digo. Si lo quieren creer bien y si no lo quieren creer, problema de ustedes. De cierto digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si ustedes no quieren comerla, eso es problema de ustedes. Pero les aseguro que no tendrán vida en ustedes. Estamos hablando de la vida eterna. Por eso nosotros los católicos comemos la Eucaristía y creemos que es el cuerpo de Cristo, porque Él dijo que el que no lo coma no tendrá vida eterna. Pero ahora va a decir el que lo coma. Veis, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que coma, primero, el que no coma no tendrá vida. El que coma tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso la Iglesia Católica nos invita a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, a creer. Y observen que Jesucristo vuelve a decir que es verdadera comida. Ponga cuidado. Porque mi carne es verdadera comida. Y ahí está. Aquí no hay símbolo. Aquí hay realidad. Mi carne es verdadera comida. Cuando los católicos decimos que ese pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo, no está inventando nada. Está creyendo locamente, ciegamente en el Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no se refiere a mi verdad. Se refiere a la verdad de las Sagradas Escrituras. A la verdad de Cristo, que es el Señor. Repítelo de nuevo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que diga que no es verdadera se le respeta, pero le pongo a Cristo de frente y se estrella con Cristo. Él dice, es verdadera comida y verdadera bebida. Y escuche lo que viene. ¿Cómo entrar en comunión con Cristo? ¿Cómo vivir unidos a Cristo? No es diciendo, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti y ya. No, con palabras no. Porque Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6, 46. Aquí viene por qué usted y yo creemos
que la manera de estar en comunión con Cristo es la Eucaristía. Escúchelo, no lo inventé yo, escúchelo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Eso se llama común unión. ¿Cómo puedo yo estar unido a Cristo? Los hermanos pueden decir, metiéndose evangélicos, no señor. Diciendo que Cristo es mi Señor, no señor. Obedeciendo su palabra. Y él dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces así los católicos permanecemos en él. Pero ojo, verán que en el versículo 60... cristianos evangélicos, discípulos de Jesucristo, se atrevieron a enfrentarse con Jesús y criticar lo que él acababa de decir. ¿Qué acaba de decir? Que ese era su cuerpo, que ese era su sangre, que el que lo comiera tendría vida eterna. Versículo 60. Ustedes verán, aquí encontramos los primeros cristianos evangélicos. Son discípulos del Señor. Sí son discípulos del Señor. Pero no hacen lo que él manda, sino más bien lo critican. Ponga cuidado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Discípulos, no estoy hablando de ateos. Otra vez. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Escuchen lo que dijeron los discípulos, los cristianos evangélicos que seguían a Cristo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Que Él nos diga que tenemos que comer su cuerpo y su sangre, eso es una locura. O Cristo es el peor de los farsantes, o es Dios. Porque para decir que Él se queda en un pedazo de pan, tiene que ser Dios, o si no, es el peor de los farsantes. Está loco. Y los discípulos dijeron, este discurso es muy duro. Nosotros no creemos que Él es Dios. El versículo 45 decía, serán enseñados por Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces dice, este discurso es muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? Y versículo 66, ¿qué hicieron? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En vez de seguirlo, para comiendo su cuerpo y su sangre, ya tomaron la decisión de dejarlo y no seguir con él. Esto para nosotros es algo ridículo. Como siendo cristianos, discípulos del Señor, se atrevan a criticar el discurso del Señor, se atrevan a no creerle al Señor y más bien irse, que esa es la actitud cuando se explica la palabra del Señor. Cuando no se quiere aceptar, se toma la decisión de irse, en vez de aceptar la palabra del Señor. Pero cuando Jesucristo ve que se van sus discípulos, Jesucristo nos dice, vengan para acá, que era una parábola, que era, no, y recuerde que cuando era una parábola se lo explicaba aparte a los apóstoles. Ahora va a agarrar a los apóstoles aparte. ¿Y qué les va a decir? Versículo 67, siga. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesucristo no está decidido a echarse para atrás. Eso lo estableció Dios, Él lo explicó, el que no quiera aceptarlo, que se vaya. También ustedes se quieren ir, le dice a los apóstoles, representada a la Iglesia Católica. También ustedes se quieren ir. Y Pedro toma la palabra en representación de la iglesia, que es la piedra que Jesús dejó. En representación de la iglesia dice Pedro una palabra muy clara. Yo no entiendo nada tampoco, pero yo creo. Ponga cuidado, ¿por qué cree Pedro? Ponga cuidado. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. Pedro dice, si yo me voy como estos, ¿para dónde me voy? Y solamente quiero que subrayen la idea. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entiende nada. Pedro no ve nada, pero Pedro cree en la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. Esas palabras nunca cambian. Si es eterna, vida eterna, nunca cambia. Son palabras de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Y escuche cómo termina diciendo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Eres el camino, la verdad y la vida. No vamos a agarrar para ningún lado. Entonces comprenden por qué nosotros en la Iglesia Católica creemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué nosotros no lo rechazamos? Ahora, cuando Luis Toro cita Juan 6, él pasa por alto varios detalles. El primero es que él quiere hacer ver, y este es un error, él quiere hacer ver que Juan 6 es paralelo con Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que solamente hay 3 evangelios sinópticos. Son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa sinópticos? Que ellos narran el mismo suceso, el mismo evento, las mismas cosas, las narran con palabras distintas de diferentes perspectivas. Mateo presenta a Cristo como rey, mientras que Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre y Juan lo presenta como Dios. Así que no se pueden mezclar 4 elementos porque este pasaje no es paralelo. Y ese es un error que está cometiendo Luis Toro, tratando de hacer ver que este es el mismo contexto de Lucas 22:19 y sus paralelos de Mateo y Marcos. Pues no, ese es un problema que hay allí. Y lo vamos a demostrar. ¿Cuál es el problema verdaderamente? Que esto ocurrió
muy temprano, mucho antes que cuando Cristo inauguró la Eucaristía, mucho antes. Todavía no había hablado de esto Jesús. Esto aconteció al principio del ministerio de Cristo, cuando Cristo estaba predicando por diferentes regiones, había pasado a Capernaum, por acá y por allá. Entonces la multitud seguía a Cristo. En cambio, la escena de la Cena del Señor fue al final de su ministerio, justo antes de la Pascua, en el mismo tiempo de la Pascua cuando Cristo murió. No fue exactamente el mismo pasaje. Y ahí es donde ustedes pueden ver el anacronismo de esta interpretación de Luis Toro. Vamos a ver el contexto de Juan 6 para que ustedes puedan darse cuenta de qué es que estoy hablando y por qué esto no es paralelo con Mateo, Marcos y Lucas capítulo 22, 19. Sencillo. Vean ustedes que el contexto que Luis Toro no va a leer ni ningún católico le va a leer es que Juan 6 está hablando de aquel gran milagro que Cristo hizo cuando multiplicó los panes y los peces. Luego Jesús tiene que irse y atraviesa el mar y se va al otro lado y la multitud corre este riesgo, sigue a Jesús hasta allá. Esto está en Juan 6 desde el 1 en adelante. Ustedes pueden leer todo el capítulo 6. No permitan que arranquen un versículo de su contexto o una parte del versículo del pasaje completo y del contexto, porque ahí es donde está la malicia, ahí es donde está la eisegesis, ahí es donde está la interpretación malintencionada. Ese es el problema. Estoy leyendo de la Biblia Latinoamericana Católica. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Capernaum o a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí o maestro, ¿cómo has venido aquí? Entran con una pregunta distractiva, ¿no? ¿Cómo has venido aquí? 26. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan. Vean lo que Cristo dice. Atención, amigo católico, que Luis Toro te está mintiendo al citar Juan 6 de fuera de su contexto. Miren lo que Jesús le dice: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. O sea, ustedes no me buscan, ustedes no están interesados en mí. Ustedes están siguiéndome por el pan que yo multipliqué, porque ustedes comieron hasta saciarse. Ustedes me siguen es por la comida. Y así hay mucha gente que sigue a Cristo por los beneficios y no por lo que Cristo realmente es. Y ese es el problema aquí. Versículo 27. Trabajen no por el alimento de un día o el pan material, en pocas palabras, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Aquí Jesús está diciendo, ustedes tienen que preocuparse es por la comida permanente y da vida eterna. ¿Qué comida es esa? La comida espiritual. Esto sí puede ser paralelo con lo que Cristo dijo, cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es lo mismo que está diciendo aquí. Trabajen no por la comida material, por la comida que dura un día. Trabajen por la comida que no perece. ¿Qué comida es esa? La comida espiritual. Dice, la comida que no perece. Esto se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Para ese propósito, darles el alimento espiritual. Noten ustedes que aquí Jesús dice que el alimento que Él les va a dar es espiritual, sentido espiritual. No está hablando de algo literal. Vean ustedes lo que va a decir Jesús. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Versículo 29, Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer. Este es el alimento espiritual. Creer en aquel que Dios ha enviado. Punto. Jesús aclara que ese es el alimento espiritual. Creer en aquel que Dios ha enviado. Versículo 30. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese pan del cielo? El pan del cielo es Cristo mismo en persona, porque Él está haciendo referencia a sí mismo, a Él mismo. Él no está hablando de la hostia que es construida por un hombre, que es fabricada por un hombre en un horno en algún lado. Versículo 33. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y ahora viene el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora está, vean lo que Cristo está diciendo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Agustín de Hipona decía que venir a Cristo es sinónimo de creer, Cuando Cristo dice, nadie viene a mí, si el Padre no lo trajere, está diciendo que nadie puede creer a menos que Dios opere algo en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona. Y eso es básicamente lo que Cristo está diciendo aquí. Y recuerdan lo que pasó con la mujer samaritana en capítulos anteriores, que la mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Estaba entendiéndolo literal y Jesús estaba hablando en sentido espiritual. La misma pregunta hacen esto, pero con el pan. Danos de ese pan, danos siempre de ese pan, danos siempre de esa agua, dice la mujer. ¿Ven?
el mismo propósito, sentido espiritual. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, si esto es literal, todo lo que Juan Torres está diciendo que es literal, esto debería ser literal también, porque aquí está hablando del hambre. ¿El hambre es literal o es espiritual? ¿La sed de la que se habla aquí es espiritual o es literal? Obviamente que esto es simbólico, obviamente que esto es alegórico, obviamente que esto es en sentido espiritual, esto no es en sentido literal. Ese es el contexto, vamos a ver lo que sigue diciendo. Sin embargo, como ya les dije, versículo 36, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, es decir, creerá en mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Versículo 38, porque yo he bajado del cielo. Vea que Cristo está hablando de él. Yo he bajado del cielo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resuciten en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo cree en él tendrá vida eterna. Ven que al contemplar al Hijo cree en él, tiene vida eterna. No es por la hostia consagrada, es el que ve a Cristo y cree en él, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, o yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre. No es cierto, él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Ellos no entendían el sentido espiritual de lo que Cristo está hablando. Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido sus enseñanzas. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Aquí ven ustedes cuántas veces se repite la palabra el que cree, el que viene a mí, el que cree en mí, que son sinónimos en contexto. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran, dice Jesús. Yo soy el pan vivo. Yo, no el pan, no la hostia. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para vida del mundo. Está hablando de la muerte en la cruz del Calvario, cuando Cristo iba a entregar su cuerpo, su vida. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Cómo se come la sangre de Cristo? Bueno, la pregunta ya, danos de ese pan. Bueno, crean en mí, vengan a mí, contemplen al Hijo y crean en mí. Este es el contexto, eso es lo que es comer su cuerpo y beber su sangre en este contexto, comer su carne y beber su sangre en el contexto. Crean en el sacrificio de Cristo en la cruz para redención del mundo. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús no podría estar diciendo que él, que se lo podían comer a él en forma literal, porque eso violaba lo que estaba escrito en la ley. Jesús no podría violar la ley. No sé, ni siquiera se podía tocar la carne de un difunto, de un cadáver. Imagínense si Cristo está diciendo esto. Esto no tiene sentido en la mentalidad judía, y por eso la reacción de los judíos, porque no era en sentido literal, sino que era en sentido alegórico. Y además esto no es paralelo con Lucas 22:19, señor Luis Toro. Usted está mintiendo allí, porque esto está hablando de que esta gente querían a Jesús no porque lo querían a él, no porque querían creer en él, sino porque querían el beneficio de Cristo, de los milagros que Cristo hacía. Pero no querían nada con él. Ese es el punto aquí. Versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el que vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Aquí hay un problema también que los católicos, especialmente Luis Toro, está diciendo, bueno, también la iglesia lo enseña, la iglesia católica, que el que come este pan tiene vida eterna. Si es así, la primera vez que alguien tome de la hostia ya tiene vida eterna, no tiene que volver a tomarlo varias veces. Porque de hecho la palabra griega, el que coma este pan, está en aoristo, significa una acción definitiva. El que sabe griego sabe que es así. Es una acción definitiva que se hace una sola vez y no tiene que repetirse. Entonces, si comió una vez, ya no tiene que comer más, porque está hablando de que Cristo iba a morir una sola vez y de forma definitiva. Eso es lo que quiere decir. Y que el que crea en él ya está listo, ya tiene vida eterna. No está diciendo que es por comer y tomar cada vez el pan y beber del vino convertido en cuerpo o carne y sangre de Cristo. Ese es el problema. Luis Toro dice que Jesús no le aclara a sus discípulos que él está hablando en sentido espiritual, pero vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Solamente estoy leyendo la Biblia. Ustedes pueden tomar su Biblia católica y leer. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. Versículo 60. ¿Quién querrá escucharlo? Claro, era un mensaje confrontacional. La multitud venía por un beneficio. Cristo les está diciendo, tienen que creer en mí. El mensaje de Cristo era fuerte.
Cuando se habla en términos alegóricos es un lenguaje bastante difícil de asimilar, de entender. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo 62. Jesús se dio cuenta, 61, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo. Luis Toro hace ver que Jesús se enojó con sus discípulos porque estaban entendiendo esto en forma literal, pero eso no es lo que dice, sino porque criticaban su discurso. La misma Biblia dice que era porque criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús está aclarando a los discípulos, miren, las palabras que yo he hablado, estoy hablándolo en sentido espiritual. Son espíritu y son vida, o sea, estoy hablando de algo en sentido espiritual que da vida espiritual también, porque la palabra griega aquí es zoe, que significa vida eterna. Ese es el punto aquí. Versículo 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, hablando de Judas Iscariote. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. O sea, Jesús vuelve a remitirse a lo que dijo anteriormente. Nadie viene a mí si no lo concede mi Padre. Versículo 66. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos o a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Vean, Pedro sí entendía lo que Cristo quiso decirles. Pedro, al que ellos tienen como papa, como el primer papa, él sí entendió claramente lo que Cristo quiso decirles. Miren lo que dice Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. No dice, nosotros creemos y sabemos que el pan es tu carne y que el vino es tu sangre. Eso solamente con la idea preconcebida, prejuiciada de los católicos ven esta interpretación así, no leen esto. Pedro dijo, nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios, el ungido de Dios, que tú eres el Cristo, dice en el original griego. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Entonces vemos a la luz de todo el contexto, para resumir, que el punto aquí es que la multitud no creía en Cristo, pero sí quería el beneficio de obtener de Cristo el pan y ser saciado. Eso sí lo querían, pero no querían a Cristo. Y Jesús se detiene y dice, el que contempla al Hijo de Dios y cree en Él, o viene a mí, porque el Padre está obrando en Él para que crean, para que se arrepientan, para que vengan a mí. En segundo lugar, los discípulos entienden que este mensaje es confrontacional, porque imagínense, el gozo de uno es ver una multitud siguiendo a Cristo. Pero Cristo más bien está despidiendo a la multitud, confrontándonos con la realidad. Ustedes me siguen por el beneficio obtenido, pero no porque realmente me quieren creer a mí. Y obviamente no pueden venir a mí si el Padre no está obrando en ustedes. Es duro. Y le dice, no, es que nosotros hemos comido. Y fíjense que la multitud sigue. ¿Qué señal nos muestra? Pero la señal que ellos están pidiendo es pan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué señal nos das tú? Están pidiendo pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan. Eso es fuerte. Yo soy el pan, coman de mi carne, beban de mi sangre. Y Jesús aclara que con eso es lo que está diciendo. Danos de ese pan, dice la multitud. Y Jesús le dice, bueno, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Los discípulos entonces, la multitud se va y los discípulos comienzan a alejarse de Jesús. A lo mejor meditando en lo que Cristo había dicho. Y Jesús le dice, yo no estoy hablando en sentido literal. Mis palabras, las palabras que yo he hablado, son espíritu y son vida. Estoy hablando en sentido espiritual. Y finalmente Jesús cierra diciendo, el que en mí cree tiene vida eterna. Y entonces Pedro reacciona y dice, Señor, cuando Cristo pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y dice, nosotros sí creemos, no que el pan es carne y que el vino es sangre. No, porque eso no es lo que está diciendo Cristo allí. De hecho, la palabra vino no aparece allí. Por eso no es paralelo. Pedro está diciendo, nosotros hemos creído que tú eres el santo de Dios, que tú eres el ungido de Dios. Lo que tú estás diciendo, que a esta multitud que crean, nosotros sí creemos, Señor. Así que nosotros sí tenemos vida eterna porque creemos en ti. De eso es que está hablando, de creer en Cristo. No está hablando de comer literalmente pan y beber vino. De hecho, el vino no se menciona porque este pasaje muestra que no es paralelo con Mateo, con Marcos ni con Lucas 22:19.